Hola, bienvenidos al episodio número 9 de Creepy Radio Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los misterios quizá más interesantes en torno al Amazonas. Como sabemos, el Amazonas desde hace décadas ha sido un lugar sumamente enigmático que ha llamado la atención del hombre y ha realizado diversas expediciones donde muchas veces los exploradores pues no regresan o los que logran regresar pues traen historias muy extrañas, avistamientos de criaturas realmente interesantes e incluso de tribus o seres humanoides de los cuales no tenemos registros. Pero para este caso no nos vamos a adentrar tanto en esas expediciones, sino en un misterio que, para mi punto de vista, podría ser uno de los más interesantes en torno al Amazonas. Y me refiero a más y nada menos que a la Cueva de los Tallos. Para hablar de este tema, pues tenemos a nuestra experta para estos temas de misterio, a Lucina Mendoza. Gracias por venir otra vez. Hola, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y pues yo encantada de compartir con el público y aquí en el podcast, pues todos estos temas tan enigmáticos, misteriosos, que tienen pues muchas experiencias que han comentado personas, como dices tú, que han estado yendo a la selva amazónica. Sí, sí, de hecho, pues es una historia muy interesante que creo que tiene un poquito de todo, ¿no? De Sí, misterio, conspiraciones y leyendas. leyendas, civilizaciones perdidas y eso. Entonces creo que es uno de mis temas favoritos y creo que también el de muchos. Sí, es muy interesante esta zona y aparte, pues, tiene historia también. Y no solamente queda como leyendas, anécdotas, sino que ha creado tanta controversia, pero también mucho misterio, en el cual, Ajá, pues, ha ido personajes, pues, ya públicamente conocidos en diferentes etapas, precisamente a hacer expediciones o ajá. visitas a lo que son la Cueva de los Tallos. Sí, de hecho, estaba viendo, pues, o yo conocía que en la de las primeras expediciones había ido Neil Armstrong, pero creo Sí. que hubo una más reciente, ¿no? Que incluso se dice que, no he visto yo como que el documental, pero me habían comentado que había ido, creo que Will Will Smith o algo Smith, así. después de los Beatles, creo que fue en el 2024, está recién, sí, Ajá, fue el 2024. Bueno, la publicó, fue producción de Disney, ajá, y fue, un documental sí, y reportaje precisamente de National Geographic, ajá, National Nat Geo Geo, ¿no? Nat Geo, ajá. Will Smith fue, pues, la cara ante el público. No, pues, es que sí está Sí, y lo curioso es que este documental, y pues precisamente porque fue Will Smith, ha creado mucha controversia y como insatisfacción de muchos otros grupos que a través de las décadas y actualmente han estado yendo, porque pues dicen que llegaron pues en helicóptero, helicópteros, ¿sí? con todas las cámaras, todo, o sea, y la mayoría de todos los grupos que van a conocer la Cueva de los Tallos pues, tienen que ir por el río muchísimos kilómetros, y luego después llegan a cierto lugar, y tienen que caminar más de 7 kilómetros por la selva, Sí. y pasar un sinfín de cosas que se presentan en la misma selva, ¿verdad? Sí, de hecho, estaba leyendo exactamente sobre eso, Ujú. que es muy difícil poder llegar. Sí, el acceso. Incluso, había escuchado, algunas personas que mencionan que la supuesta cueva de los Tallos a la que llevan a los turistas en realidad no es la cueva de los Tallos, que es como que dicen que es otra cueva diferente, Bu pero bueno, son como bueno, yo sí, especulaciones, ¿no? tu público debe tomar en cuenta mucho ojo con este detalle que acabas de mencionar, y con algo que vamos a comentar ahorita, la entrada supuestamente principal, pues, por la que entran o acceden Ajá, la mayoría de los grupos, sí, porque más adelante vamos a comentar algo. sí, Y sí, parece ser que no es el lugar exacto a donde van, pues, la mayoría. okey. Bueno, hay que empezar dando un poquito de contexto Sí, de la sobre cueva, esto. ¿va? Estaba viendo, bueno, esta cueva está situada en, la cordillera del Cóndor, que es Sí, una más o de menos. las selvas altas del Amazonas. Sí, Y bueno, esta cueva supuestamente había leído que ya antes de que vamos a platicar la historia ya se conocía. De hecho, por diversas tribus del área era un lugar
que ellos consideraban, creo que sagrado, ¿no? Sí, Como un lugar sagrado. Y bueno, se cuenta también. De hecho, la comunidad que todavía en la actualidad y a través de ajá, muchísimos años, décadas y, pues, siglos, estamos hablando de siglos, se llama los Shuars, ajá, ¿sí? Pero hay algunas otras comunidades, pues, de otros, asentamientos indígenas. sí, Pero los, como vamos a decir, los autorizados o los que están más de lleno protegiendo son los shuars. Eh, pero sí, es un considerado sagrado, un lugar con muchísimos lugares secretos, y en la cual se sabe, ahorita, comentamos al público por qué, no pueden, o sea, los que entran, realmente no llegan hasta el fondo. O sea, nada okey. más llegan a una zona porque van acompañados precisamente por guías y exploradores shuars. Ah, ¿tienen que ir como que ellos Ajá, sí, sí, llevarlos? sí, o sea, eso es algo así que va sí o sí. Ajá. No pueden ir, algún otro tipo de exploradores ni guías. Deben de ser precisamente de la comunidad shuar, y pues, yo digo que saben nada más hasta dónde pueden o se les permite acceder. Sí, bueno, de hecho, estaba viendo, para que tengan un poquito de contexto, quién es la tribu de los Shuar. Estaba leyendo, pues, que antes no es que sean temidos, pero eran muy respetados porque Sí, eran guerreros muy feroces, y de hecho era la tribu que hacía, la reducción de cabezas, ¿no? Era lo la antiguamente. antiguamente, ¿no? Que Ujú, hacían, creo que le cortaban la cabeza a los enemigos y las hacían chiquitas, sí. y por eso también eran como muy Sí, respetados, pues, sí, esta antes. esta práctica, bueno, estamos hablando todavía de, pues, bastantes años atrás o Sí. décadas, en lo cual, pues, ya no sé exactamente en qué momento del tiempo cronológico dejaron de hacer ya esa práctica. Sí, ya tiene bastante tiempo. De hecho, bueno, ahí hay unas historias medias Sí, turbias del Amazonas, ¿no? Que dicen que en el mercado negro todavía hay personas, que se dedican ahí dentro, pues, yo creo que y son impresionantes, todo lo que comentan precisamente de esas prácticas en tiempo atrás, años sí, atrás, y que fue, pues, algo que a través de toda su historia de ellos, pues, lo practicaban, lo hacían. claro. Entonces, digo, existen fotografías Sí, y son por ahí, como dices, en el mercado negro todavía de repente como que todavía algunos coleccionistas pueden lograr obtener alguno de estos tipo de cabezas reducidas. sí, sí, pues, es todavía como tipo leyenda urbana, ¿no? Que a veces Sí, gente que desaparece, pues, puede ser como, la utilizan para ese tipo de prácticas y vender las cabezas, pero bueno, es sí, esto tema es para muy otro video. impresionante, muy misterioso también y Este muy, intenso. Entonces, bueno, los Mm, Schwartz son básicamente como los guardianes, ¿no? sí, De este lugar. ujú. Aparte, bueno, comenta, hay muchos, personas que han ido y han estado publicando, compartiendo, sobre todo ahora en la actualidad con las redes, Ujú. fotografías, videos y cómo van redactando, pues, su camino, sí, todo. Entonces, llega un momento en el cual, pues, pueden acceder todavía en camiones o en camionetas, cosas así, y tienen que llegar a un río. El río tiene un nombre, solamente por ese río se puede acceder. Este, mm, am, a ver, ahorita te comento, es para llegar el río se llama Cuangos. 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 Es un río, pues, bastante ancho, con mucho caudal y todo. Entonces, ya suben en unas lanchas y de motor. Ujú. Eh, no, ninguno de ellos ha comentado hasta ahorita cuánto tiempo se tienen que trasladar o cuánto es en distancia, pero que pasan por unos paisajes, porque también ahí es donde empieza precisamente lo que dices la sierra de o el, Es del el Cóndor. cóndor, ajá. Ajá. Okey, entonces que se ven unas cascadas, pero preciosas, enormes y muy bonitas. Entonces, ya después llegan a un punto donde, pues, ahora sí es a caminar 7 kilómetros para poder llegar a una de las comunidades, que son las que autorizan, los shuars, tienen que llegar ahí, pero para llegar, pues, tienen que caminar 7 kilómetros. Sí, no, Y de repente bastante. van así, se ve que van por jalándose con, de los árboles, de las plantas, entre las piedras, se resbalan. Hay lugares donde por lo que yo veo, es como un lodo tipo como barroso, Sí, como algo así, tipo y fango, ¿no? sí, pisan y, pues, hasta se sumen y luego no pueden sacar el pie. Total que, bueno, es toda una aventura lograr llegar al punto, ahora sí, de autorización, porque luego todavía ahí los que van a entrar, se les hace una ceremonia, unos rituales, y deben ser bautizados
y el jefe de los shuars de esa comunidad o de esa área les da un nombre shuar a cada uno de ellos, porque es con el nombre que te deben decir para entrar a la cueva. Después, estando ya en la cueva, ahorita vamos a ir avanzando en la información, llegan a un punto donde hay unas cascadas. Hay Ajá, muchas, pero, hay una en especial, y entonces se deben de meter los que van en el grupo, cada uno, y, ya cuando salen, o sea, como que se como que se bautizan va o okey. se purifican, y al salir, imagínate la temperatura del agua ahí, ha de estar heladísima, yo No, sí, creo. yo creo. Porque todos, o sea, todos los videos que yo he visto, salen, o sea, gritan, o sea, salen y luego deben de decir fuerte su nombre, Shuar, Ah, que okey, les pues tienen otorgaron allá arriba. todo un, ritual, ¿no?, para Sí, poder es un entrar. proceso. De hecho, ahorita que comentas eso, bueno, regresando a la historia de cómo fue que se dio a conocer más públicamente la cueva, eh, ahí, bueno, el que oficialmente lo dio a conocer era, Borix sí, y ay, ¿cómo se Eric llama? von Däniken, No, no, pero anterior era otra persona, nomás que se me fue el nombre, ahorita te digo, ¿cómo se llamaba? porque Es, es Juan Morix. Morix, Este ajá, Morix era, pues, básicamente, no era un espeleólogo ni un, explorador como que se dedicara a eso, sino simplemente lo hacía como de hobby. ujú, Era más como, por gusto nada más, sí, y entre sus exploraciones, pues, sí le gustaba ir como a cuevas, a lugares, pues, para ver qué había, y en una de sus exploraciones dio con la tribu de los Shuar, sí, que los Shuar fueron los que le empezaron a hablar de esta cueva, de contarle la historia más allá, o sea, que había ahí, porque para ellos decían que era como había dioses adentro, que era como muy respetado, y supuestamente ganándose la confianza de la tribu, pues, fue como le dieron, como dices tú, sí, le mediante rituales y, bautizándolo, pues, le dieron como el permiso para poder sí, estuvo mucho tiempo conviviendo ahí, o sea, él empezó en 1962. ajá, Este, pues sí, hasta que se ganó la confianza. De hecho, pues, debió haber entrado también con muchos guías y exploradores Schwartz, porque existen unos mapas que él fue, este, escribiendo, ajá, dibujando y todo. Es enorme, enorme. Y él confirma que sí llegó a la cueva, bueno, a la sala, precisamente de la biblioteca, de esas láminas que el padre Crespi, ajá, que muchos, de los indígenas le llevaban en agradecimiento, porque el padre Crespi, él llegó ahí, en los veintitantos, de 1920 y tantos. entonces fue antes de De Morix, Morix. sí, uy, sí, 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 sí. De hecho, el padre Crespi tiene poco que falleció, vivió como 90 años. Ah, okey, Y en ese tiempo se conocieron, el padre Crespi y Morix. Yo creo que ahí fue donde Morix les llamó la atención por ver también todos esos objetos, porque ya en ese tiempo el padre Crespi, pues, tenía una especie como de museo, ajá, porque a través del tiempo hizo mucha labor social, ayudando mucho a todos los indígenas. Entonces, estaban súper agradecidos. Y es cuando empiezan a llevarle, pues, como una paga o de agradecimiento, pues, un montonal de le objetos. llevan como estatuas y ese Pues, tipo de cosas. láminas, objetos, tipo como si fueran bandejas, charolas, hay fotos, hay Ajá. fotos. Hay un video bien interesante que acabo de encontrar, donde llega es como un periodista, y ya se ve un poquito medio grande el padre Crespi. Está una guitarra, no me lo vas a creer, hasta ya de ese tamaño, Sí. así de grande. Entonces dicen: "¿Qué hace una guitarra de ese tamaño?". O sea, un humano normal, o sea, No, pues no no la no puede tocar. para empezar, no la puedes cargar, ¿y cómo la vas a tocar? Sí. Entonces empezó ahora sí como que la conspiración de que probablemente en esa cueva, en algún momento, existieron o estaba la presencia de algunos gigantes. Sí, porque, bueno, había leído de lo del padre Crespi, Ujú, que tenía dentro de las estatuas y cosas que le llevaban, que algo que era muy raro, que de hecho le había llamado la atención a Morix, sí, era que parecía como de diferentes culturas las cosas que le llevaban, que algunas parecían como egipcias, sí, otras más como de origen asiático, era como si fuera
pues, un lugar donde tenían como recolección de todo el mundo, ¿no? Ujú. Sí, como si fueran de diferentes culturas antiguas. Ajá, Sí, porque, llevaban también de lo que comenta y en lo que se los que pudieron acceder a la colección del padre Crespi, unas láminas muy grandes de oro, otros de cobre, como estatuas, objetos, pero que sí había unos grabados que, pues, que medios raros, pero sí también había entre lo que le llevaban o en algunos otros grabados, pues, así como tipo hindú, egipcios, budistas. Entonces, es lo que ha creado tanta controversia. sí, De hecho, Morix, ya cuando hizo todo esto, eso fue en el 62 con Morix. En el 69 él presenta ante las autoridades ecuatorianas un documento, notariado ajá, de que confirmara, pues, de que él había estado, pues, recabando información de que existe la cueva, de los lugares, o sea, de todo el mapa, sí. como poniéndolo en el mapa, dices, como que se S diga aquí, Ajá, se que consta que existe, sí, existe, que yo que lo a lo mejor yo lo descubrí, o yo lo soy el que lo dio a conocer, o algo así, ¿no? ándale, ajá. Entonces, que no quedara así nada más como un mito, una leyenda o de voz en voz, sí. Pero para que esto lograra, yo digo que sí tuvo que haberse ganado mucho la confianza, y debió haber llegado a algún acuerdo con los Schwartz, Sí. porque en ese documento no están las coordenadas. Ah, okey. Y, de hecho, el mismo Morix, cuando fue Neil Armstrong, que fue con 100 personas, un equipo de más de 100 personas, apoyados por, del gobierno británico, y fueron muchos científicos y exploradores, todo eso, Morix, o sea, entraron, vieron muchas cosas, pero nunca encontraron objetos ni estatuas, no encontraron, por ejemplo, las láminas de oro, muchas cosas. Eh, Morix dice: "Es que no son las coordenadas exactas". Se cree que, eh, adrede, ¿sí? O sea, él planeó no hacer Revela pública las coordenadas. Entonces, todas las personas que han ido nada más a una zona, o como dices tú, a en un una inicio de entrada diferente. que ha de ser otra cueva. A Sí. lo mejor es una cueva que después de cierto camino, cierta profundidad o avanzar, puede conectarse con la otra. Sí, porque fíjate que, cuando después de que Morix dio lo de, bueno, que dijo públicamente que Ujú, él estaba en la cueva y todo, de hecho, antes de lo de la expedición británica, sí. no sé si sabías que había ido al mes siguiente, eso fue en junio, cuando él va a la notaría, y eso Ajá, públicamente. De hecho, habló hasta con el presidente de Ecuador de ese entonces sí. y con varios, militares, Ah, okey. supuestamente para hacer una expedición Ah, mira, que no supuestamente sabía. se iba a llevar, en 2 partes. La primera sí se realizó, Ajá, que fue una expedición como rutinaria, por así decirlo, como para, ver el área y todo, cómo era la entrada. Y supuestamente sí fueron hasta el lugar, los llevó él y todo, pero no se adentraron mucho, fue como que, a la pura entrada, vieron como qué se ocupaba, cómo ujú, era el terreno y todo. Y la segunda, fase, que era la de entrar y buscar, la supuesta biblioteca, ajá, fue donde él decía que había, como dices tú, estatuillas, había que unas placas enormes de oro que tenía supuestamente como la historia de la humanidad grabada de, ujú. pues, una historia oculta, ¿no? Una Sí, historia claro, de lo que quizá mencionan muchas culturas antiguas de que hubo catástrofes, que hubo muchas, civilizaciones que se ocultaron dentro de la tierra y eso. claro. Este, y bueno, por ahí también leí que supuestamente había encontrado como esqueletos, este, que no eran como humanos, eran como Ah, distintos, okey. algunos como cubiertos de oro, o sea, muchas cosas Mira, ah, muy, okey, muy eso no raras. lo conocía, no sabía yo de esa información. Ajá, y después, pues obviamente, la segunda ya no se llevó a cabo, no se sabe a ciencia cierta por qué no se llevó a cabo. Entonces la Este, suspendieron, la segunda. la segunda no se realizó. Ah, Y ya pasando eso, supuestamente antes de la exploración de los británicos, fue, el que hizo el libro del Oro de los Dioses, Erich von Däniken. Eric von Erich von Däniken. Däniken, Ajá, pues él ha explorado, fue un investigador, toda su vida la dedicó. Tiene muchísimos libros, hizo muchos libros. Yo creo que anduvo por todo el planeta, en todos los lugares investigables. arqueológicos, vestigios antiquísimos y todo. Y precisamente se dice que
contactó o de alguna forma conoció a Borix y, que se dice que Eric von Däniken sí pudo acceder a la sala, a la biblioteca, Ajá. y por eso fue que hizo el libro. Sí, de hecho, lo que leí es que generó, pues, un revuelo, ¿no? Se hizo de hecho, gracias a su libro fue como se dio a conocer mundialmente lo de la Sí, cueva y de los Tallos, ¿no? sí, empezó a ser, pues, ya, pues, mucho muy enigmática y llamar la curiosidad a nivel mundial. Ajá. Y, pues, bueno, ya sabes que, pues, la ambición a veces de obtener, algunos objetos valiosos o raros, también los que son coleccionistas internacionales, privados, todo Sí, eso. pues, de hecho, lo que leí era eso, que generó, pues, gran interés en muchas personas, que de hecho muchos intentaron, realizar una expedición, pero Ujú, no se lograba concretar. Y el único que logró concretarla fue un hombre que se llamaba Stanley Hall, que era supuestamente un ingeniero escocés, ajá. que era especialista, de mucha ingeniería en construcciones Ah, subterráneas y okey. todo eso. Sí. Y fue él quien, contactó, yo creo que me imagino que tenía contactos con, los británicos y contactó a los de al gobierno de Ecuador Ujú, para, coordinar una supuesta operación, multinacional como una, claro. entre comillas, exploración, porque aquí es cuando la historia de los tallos se parte en 2, ¿no? Lo que se dice quizá oficialmente Sí. y lo que son, pues, como la leyenda, los rumores de que es como tipo conspiración, podríamos decirlo, ¿no? Sí, no, y es que sí, se ha sabido muchas cosas, como dices tú, a través de rumores, porque hay cosas que realmente no las hicieron, oficiales. Sí, Como por ejemplo, cuando fue Neil Armstrong, que fue con ese grupo de más de 100, no sé si es la expedición que tú dices o sí, es otra. es Ah, esa. y se dice, o sea, con todos los lugares, los mismos Schwartz, porque los que fueron no se bautizaron, o sea, no entraron al ritual ni nada. Este, que salieron con cajas, pero nunca se dice qué es lo que traían las Sí. cajas. Entonces, ¿qué es lo que sacaron hasta donde lograron acceder? De hecho, aquí hay otro detalle que también podría quizá apuntar un poco a lo que dices, que este Morix no quiso quizá decir la ubicación correcta, porque cuando él habló con el gobierno de Ecuador, se habían llegado a un acuerdo Sí. donde supuestamente Morix tenía que ir y Morix era el que iba a como a dirigir la expedición, ¿no? Ajá. Pero cuando llega lo del gobierno británico, bueno, supuestamente antes de eso tuvo, pleito con el del libro, con este Eric, Eric, ¿sí? porque según la versión de Morix, nunca lo llevó a la biblioteca, Okey. y Eric, pues, decía que sí había entrado y Ajá, todo eso. Entonces, ahí tuvieron un conflicto. En mi punto de vista y en mi opinión personal, creo que quizá le confió o sí lo pudo haber llevado, sí. y obviamente como en secreto le ha de haber pedido que no hablara y obviamente lo publicó. Han de haber llegado a o sea, en un acuerdo de palabra y a la hora de la hora, Sí, lo pues, no lo publicó, no lo respetó. respetó y quizá fue el tema del pleito de eso, porque Ajá, cuando fue la expedición británica, sí. Morix quería, Estar presente ahí con ellos. de hecho habló con este Stanley Hall, y estuvieron en pláticas y todo, y una de las cosas que le pedía a Morix era él ser como el que va a dirigir la expedición, que los iba a Claro, llevar y todo, que al final no llegaron a un acuerdo, porque dentro del acuerdo que él quería sí. era que no se sacara nada, o sea, podía llevarlos a la Ujú. biblioteca, ver todo, pero todas las piezas, artilugios, Todo todo tenía que permanecer ahí. ahí adentro, porque él también tenía, pues, ese acuerdo con la tribu de los Shuar. Obviamente, pues, le dijeron que no, había, yo creo que otros intereses de por medio, y Sí, de hecho en la de expedición seguro. no estuvo Morix. Sí, no, sí, de seguro sí. No, pues, han de haber dicho: "Pues, no te ocupamos para nada", ¿verdad? Sí, porque, bueno, aquí lo que te decía entra historia que se divide en 2. Claro. De hecho, en esa expedición, como dices, iban más de 100 personas, y lo que dicen los lugareños o gente de alrededor era que, pues, estuvo muy raro, porque como mencionabas, para llegar a ahí era Ujú. toda la travesía que tenían que hacer, y que en esa ocasión hubo, creo que 3 o 4 helicópteros, 100 personas, muchos, equipo, demasiado Y equipo. fueron apoyados en esa expedición, por el ejército ecuatoriano Ah, ¿sí, también? también.
Entonces, pues sí, llegaron todos en helicópteros. que mucha gente no se pudo como acercar a ciertos kilómetros, o sea, que era todo muy extraño para hacer una simple exploración, como decía. Ujú, Y bueno, dentro de las historias, pues también dicen, esto no está como en lo oficial, pero en lo que se cuenta alrededor de todo este caso es que también hubo conflicto con la tribu de los Shuar, ajá, porque ellos no querían que entraran. O sea, de hecho, hay algunos, pues, historias que mencionan que hubo peleas o batallas que sí tuvieron que matar a algunos de la okey. tribu, Ah, mira, este, en esa en expedición esa que hicieron, expedición. De que iban hecho, los británicos. así es. Y bueno, dicen que sí llegaron al lugar porque, como dices, se vieron que sacaron muchas Ajá, cajas. sí. De hecho, Neil Armstrong nomás lo llevaron como un pedacito, ni entró Ah, hasta. entonces él no pudo acceder hasta el final, pues, del trayecto. No, lo que estuve investigando, dicen que casi, casi llegó como que al final. Ujú. Ya que casi que acababan la operación, lo metieron un ratito Ah, como para que fuera okey. mediático. Sí, y ya, la foto, porque, La pues, hasta hay una foto, foto famosa ahí que de una estalactita, ajá. que dice la estalactita Armstrong. Sí, de hecho, lo que le llamó mucho la atención a Armstrong y a otras personas que hablaron después, era el hecho de que, incluso Morix lo decía, eh, la cueva tenía cortes en las paredes, Sí, casi, o sea, como geométricamente perfectos, o sea, algo que naturalmente, pues, es casi imposible, ¿no? De hecho, se dice que, cuando hay, no sé, por satélite, ¿no? Se ven, ajá. no sé, algo que parece una montaña, pero tiene un ángulo de Claro, 90 perfecto, grados, un sí, ángulo muy marcado. perfecto, dicen que naturalmente No, es la naturaleza imposible. no hace ajá, Entonces, muy probablemente sea una pirámide, sea un vestigio de alguna, cultura construcción o antiquísima. algo. Entonces, dicen acá en la cueva también que los cortes y todo eso, pues, no eran naturalmente posibles, pues. Sí, de hecho, hay también fotografías y algunos, videos, pero, mm, como de los 70 más o Ajá. menos, pero sí se ve, y son muros, porque son muros, no son nada más así piedra, como dices tú, perfectamente, tallados. Ajá. De hecho, se ven unas que están atravesadas como si fueran el marco de unas puertas, pero muy enormes. Y conforme van porque hay varias como salas o áreas, Como abiertas, galerías, ¿no? sí, Son como como. galerías. Entonces, en muchas de ellas dicen que no me acuerdo si es en la segunda o en la tercera, porque, digo, hasta donde el público, puede acceder, los grupos que van a conocer, creo que son 3 salas hasta donde llegan. Y que en algunas hay, grabados de como de personas, Ah, que hay okey, algunas como tipo estatuas. como estatuas, porque Ujú. sí había visto eso que dices de las galerías. Incluso, bueno, había visto unos videos que dicen que tienes que bajar con cuerdas, ¿no? Hay unas partes Pues, que. se supone que la entrada principal, donde entran todos, por donde van todos. Por eso te decía yo que ojo mucho con este dato de la entrada, porque probablemente no es la real, porque como Morix no dio, pues, las coordenadas, y me queda claro que los Schwarz, o sea, deben de tener también en secreto otra entrada, debe haber otra entrada, ahora sí que secreta. Entonces, ahí entran todos, es un tiro de 60, 70 metros, y desde que vas ahí, pues, se ven volando los tallos, ¿no? Y, pues, no, solamente puedes bajar Bueno, por hay que cuerdas, ¿por qué se llama la cueva de los tallos? los tallos, porque precisamente son unas aves que viven ahí, pero sí es un mundo, un hervidero de aves que se llaman los tallos. Ajá, De hecho, los Schwarz, le tienen otro nombre, ellos se refieren como, pues, aves nocturnas, los guacharos, les dicen guacharos a los tallos ajá, también. Este, y bueno, ahorita platicamos más del personas que han compartido sus experiencias de el ruido que hacen, que es impresionante también. Pero sí, o sea, se ve que van bajando, pues, con cuerdas, entonces, pues, es toda una experiencia y una aventura para las personas que van. Entonces ya llegan. Ya que llegan, pues, ya tienen que caminar, a veces se tienen que meter por huequitos ajá, muy chicos, donde vas casi arrastrándote así, a pecho, como dicen, pecho a tierra, ¿no? En otros que apenas cabes de ladito, en otros hay arroyos, y no hay de otra más que tienes que caminar entre el agua, y a veces te llega a la rodilla o algo, entonces, pues sí sales todo todo revolcado, como dicen, ¿no? Y en todo ese trayecto
que van pasando por todas esas aventuras, de repente van llegando, te digo, a esos espacios tan abiertos. Hay uno, creo que es en la segunda sala, porque hay una que se llama la catedral, otra el Salón de los Dioses, que creo que es la más grande, donde hay una cascada, que ahorita vamos a platicar, cosas que muchos han experimentado ahí y que han visto Ah, también. okey, entonces han visto cosas, pues, ahí. Sí, es, la sala de los dioses, está la catedral y está la otra, no me acuerdo cómo se llama creo que el gran salón, algo así. Pero en una de ellas les llama la atención porque hay también hileras de piedras Ajá. de diferentes formas y todo, este, pero bien alineaditas, formadas de diferentes tamaños. ¿Has visto cómo en la cultura japonesa Sí, usan mucho, pues, los jardines o es también algo como de que te lleve, pues, a la paciencia, a la tranquilidad, como una forma de meditación, ir acomodando piedritas? sí, sí lo he ¿Has visto. visto? No recuerdo cómo se le llama, pero sí Ajá, ponen como encima, hacen como una sí, torrecita de piedras, ¿no? ajá. Ah, bueno, haz de cuenta eso, pero son enormes. Ah. Y no son estalactitas ni estalagmitas. Entonces, y hay muchas, muchas. Entonces, es también algo que llama la atención en ese lugar. Ah, okey, eso no me lo Sí, sabía. pero la entrada, ahí es por donde todos. Entonces digo, ah, yo siento, y te digo, yo casi estoy segura y soy de la idea de que existe una entrada que sí está protegida realmente, que es secreta. Pero, ¿tú qué crees ahí? Por ejemplo, ¿que Morix nunca lo reveló? O quizá el gobierno dice: "Ah, esta es la entrada de los tallos", Ujú. como para el turismo, y en realidad no es la entrada. Pues desde el momento en que Morix no compartió las coordenadas exactas, o sea, quiere decir que precisamente previniendo, o para que estuviera por lo menos una gran parte resguardada, este, mm, no sé, yo creo que algo ha de haber de sucedido, o por algo lo convencieron en esta expedición que Ajá, dices que fueron los británicos, donde, pues, pudieron acceder a cierta área para, pues, sacar sí. todo lo que hayan De encontrado hecho, ahí. ahí lo que yo pienso por todo lo que supuestamente sacaron, yo creo que a Morix le han de haber jugado chueco de que a Lo lo más mejor seguro. le prometieron cosas de que se iban a respetar a última hora, ¿no? Porque, bueno, es sabido que, pues, los británicos, suelen saquear muchos lugares, no sé, por ejemplo, muchas veces que se encuentran, no sé, huesos de supuestos gigantes o civilizaciones perdidas, casi siempre Sí. están involucrados en que desaparece evidencia, ¿no? Sí, hay muchas anécdotas y casos de otros lugares del planeta donde se habla, no estoy segura si existe un video en el Ajá. canal de Creepynautas. Creo que había una cueva y algo pasó, se perdieron o Ah, cayó una tormenta y se inundaron y creo que nomás logró salir uno mm, y eran precisamente, iban como turistas y resulta que sí. eran del ejército, británico Bueno, también, ese ¿o de dónde? no he hecho video, No, yo pero pensé que de ya hecho, nos ya adelantamos al spoilereaste porque futuro. era un video que tengo pensado sacar más adelante, Ujú. pero, no recuerdo exactamente, eso pasó aquí en México, no recuerdo Ah, okey. exactamente en qué parte, pero muchos le llaman como la cueva de los tallos mexicana. Ah, Eh, okey, sí, sí, sí. y en resumen también, de hecho, esto, lo interesante de esta historia es que sí está documentado, porque bueno, entraron al país como supuestamente espeleólogos, son Ajá. los que como que van a las cuevas y estudian todo eso. Eh, Eran, me parece que un grupo de 5 o 6. Sí, era pequeño el Era grupo. pequeño y todo, y fueron a una cueva, no recuerdo en qué estado, y se metieron y todo, pero haz de cuenta que empieza a llover, o algo sucede, que la entrada de la cueva, por decir, es como plana, y Sí, luego te hacía como una una baja cuneta. ajá. Entonces, según yo, llueve o algo pasa, que se inunda la cunetita, ¿no? Sí. Entonces no pueden, salir, se quedan atrapados, nomás logra salir uno Ujú. o 2, no recuerdo bien. Y, pues, van a pedir ayuda, pero estuvieron como que pensándosela si decirle a las autoridades de aquí o no. Ajá. Total que para no hacerlo largo, la historia, piden la ayuda, pero todo se vuelve muy muy hermético, o sea, muy cerrado. Los, reporteros los censuran, como que no hablan de eso. La policía sí los ayuda, pero solo como a marcar como un perímetro. Un límite. Llega el ejército y los ayuda a salir y todo,
y ya después se supo, pues, que no eran espeleólogos, eran, militares británicos que Ujú, estaban activos. sí, Y ya entre las leyendas y todo eso de ese caso, pues, se dice que sacaron también, cosas ahí de la cueva. Entre esas cosas, se dice que había el cuerpo de un supuesto, pues, ser no humano, ¿no? ajá. Que era, pues, como un tipo extraterrestre. Pero, Sí, pues, sí, sí no sí, hubo mucha información. También se puede, pues, quizá relacionar como todo lo que pasa como en secreto con lo que se dice que pasó en la cueva de los de los tallos Tallos. acá en Ajá. Ecuador, en la selva amazónica. Y pues sí, entonces como los británicos, pues como que se caracterizan Sí, por por saquear, ¿no? saquear cosas que de alguna forma, pues son valiosas, antiguas, y algunos otros intereses, porque de alguna forma todo lo que saquean, pues lo pueden vender a Sí. coleccionistas, imagínate, coleccionistas privados, a qué cantidad. Pero algunas otras, dependiendo lo que rescaten o lo que saquen, pues le pueden dar a lo mejor algún otro uso, Sí, pues, según la quizá alguna creencia antigua o incluso también como ocultar la historia, ¿no? Por lo que se dice mucho de que muchas veces ese tipo de descubrimientos podrían cambiar el rumbo, bueno, no el rumbo, sino más bien derrumbar lo que se ha contado de la también. Sí, sí, historia pues puede ser. contada, ¿no? Sí, claro. Y te digo, también hay otro caso hablando de esto, acá en los Montes Buceti. Ajá, Llega también hay, anécdotas en lo que se dice que en cuanto pudieron acceder algunos exploradores, o los que hacen expediciones, también llegó de repente un grupo también de británicos, y que sacaron también muchísimas cosas. sí. No, pues ya tienen su Entonces famita ahí, sí, sí, quieren hacer su agosto. sí, Pues es interesante que haya más, historias que se conectan con exactamente esto, ¿no? De los saqueos sí. por parte de los británicos. Sí, claro. Y, bueno, retomando acá la parte en la cual sí puede acceder la mayoría del público, Ajá, pues muchas personas han experimentado cosas ahora sí como, pues no tanto extranormales, porque son palpables, son visuales, no están dormidos, y pues no nada más lo ve una persona, sino que lo ven varios. Entonces, muchos han tenido experiencias, porque experimentan cosas ahí, pérdida del tiempo, o de bueno, más bien noción del del tiempo, tiempo, escuchan sonidos raros, voces raras, sensaciones de que los van siguiendo porque hasta escuchan. los eh pasos y eso. ajá. Ajá, Entonces, hay una chica, ella se dedica mucho a viajar a lugares, pues, también muy antiguos, ajá, y sube sus videos, fotos, todo. Entonces, ella, creo que fue en el 23, que fue ahí a la Cueva de los Tachos, y, pues, platica muchas cosas que le sucedieron, y de hecho, hay otra persona que también vio, por ejemplo, en la última área abierta que llegan, que te digo, son como 3 salas, que es donde se encuentra la gran cascada. ajá, No es en la que se bautizan, que tienen que gritar su nombre. Esa está en la primera, porque hay cascadas, pues, pequeñas, otras regular, pero en esa al final, que es hasta donde llegan. Entonces, mientras llegan ahí, tienen que dormir, pues, para poder llegar 2 noches, y en el día del tercero es cuando ya empiezan a regresar, pero, pues, igual también les va a tocar dormir de regreso. Este, y dice que ya estando allá, eh, dice que, para empezar, dice que la primera noche nadie pudo dormir, y eso que les dijeron que llevaran tapones, que porque es un argüende de los tallos, de los pájaros, de las aves, que revolotean, pero que hacen unos ruidos así, pero dice: "Imagínate el mundo". De hecho, no, pone pues unos videos. muchísimos. Sí. Entonces, que hasta, o sea, que dice que es una sensación que jamás la ha experimentado. Y luego, dice que ya cuando llegaron, pues, a la última, pues, sí que ella seguía igual también, que no podía dormir, que se sentía intranquila y todo, se puso como a meditar. Ajá, De hecho, antes de eso, hicieron una meditación en grupo. Pero bueno, después ya que tocó, pues, que cenaron, se sirvieron y todo, pues, lo que podían, ¿no? Lo que les permitían llevar. Entonces no se podía dormir, dice que estaba muy intranquila. Y dice que detrás de ella se oía, pues, el chorro, o sea, ella estaba al final del grupito, ujú, en su casita de campaña, cada quien llevaba casa de campaña.
Entonces, dice que no era el ruido de la cascada, dice que estaba como a 10 metros, o un poquito, entre 10 y 15 metros, y se oía, pues, el ruido. Entonces se puso a meditar, y dice que entre su meditación empezó a escuchar como el canto, como como si fuera el coro de una voz femenina, y que dijo: "Ay, qué raro, ¿quién estará cantando?", porque en el grupo que iban eran 15 personas. Sí había mujeres, y iban hombres. De hecho, iba una muchacha que le regalaron de cumpleaños de 15 años el viaje precisamente a la a la Cueva de los cueva. Tallos. Entonces, que se asomó, que en la noche no podían prender lámparas porque solamente las prendían cuando tenían que ir al baño, para que, pues, se alusaran y todo, que porque que salen unos animales así enormes, que son como, pues, no son arañas, pues, son como, ay, no sé, parecido a las campamuchas, ¿sí? Pero gris y que con unas patotas, entonces a veces dice que se te paran así, pero son enormes, Como enormes. insectos, porque Sí, son insectos fíjate que, bueno, ahorita que mencionas eso, había visto que dentro de la cueva de los Tallos, o sea, cuando se hizo la expedición de los ujú, británicos y eso, sí, que también se encontraron, como microorganismos, se encontraron algunos insectos y animales autóctonos de, o sea, de de ahí, que no existen en otro lado de. o sea, solamente están presentes ahí en la cueva, afuera en el Sí, exterior la no hay. cosa que no hay como en otras cuevas o eso Ajá, como que solamente se ha descubierto ahí, pues entonces, pues no dudes que si son laberínticas, las cuevas, puede haber como, sí. pues, cosas que vivan ahí, ¿no? Y y entonces que no podía meditar porque escuchaba como un Un cántico muy ajá. suave, y que volteó, que abrió los ojos y volteaba, y que, pues, nadie dice: "Pues alguien fue al baño y anda cantando, tarareando o algo". No, todo estaba oscuro. Entonces dice que quiso volver a intentar a meditar, y que en su meditación, o sea, con los ojos cerrados, empezó a ver la imagen de una mujer, pero dice que era muy rara. Dice, no era como fantasma, no era corporal, era como si fuera como agua, que se movía así, pero sí se definía muy bien que era un cuerpo femenino. Y que la cabeza tenía, como si fuera, dice, no eran cabellos, no era su pelo, no eran serpientes, pero era como si fuera agua que se movía así. Ajá. Entonces, pero dice que ella empezó a sentir como una sensación muy incómoda, que hasta le dio temor, y que abre los ojos. Y dice, y que a la hora de abrir los ojos, ahí en donde estaba la caída de la cascada, Ajá. que siguió viendo a la mujer. Entonces, que pegó un grito, ¿sí? Y entonces, pues, muchos levantaron, prendieron las lámparas y todo, y que ella, pues, hasta apenada, porque, pues, despertó a la mayoría. Entonces, que dice que después en eso estaban cuando le dice un muchacho que él también había visto, porque él pensó que se estaba imaginando. Dice: "Es que yo vi una mujer", le dijo ella, así asado, ahí en la cascada y todo. Que porque ya cuando todos prendieron las luces, se empezó a desvanecer, a desbaratar la imagen entre el agua de la mujer. Okey. Y que, pues, ella comentó y todo, y que uno de los muchachos que iba, que le dijo: "¿Sabes qué? Es que yo también la vi, nomás que yo no dije nada", porque pensó, pues, que se la estaba imaginando, ¿no? Y que porque, pues, como pasan ahí ya son 3 días sin luz del sol y sin nada, pues, que él pensó: "Pues, me está jugando una mala mi mente una mala jugada", Sí, pues sí, quizá algún tipo de pareidolia, ¿no? Como de sí. imaginarte la figura. Entonces, dice ella, dice, o sea, meditando, abro los ojos, la sigo viendo, y ya que alguien me haya dicho que también antes de que que sucediera eso conmigo, también la vio. Y que también, que una muchacha comentó que también, había escuchado así como un tarareo muy suavecito de una mujer. Dice que, bueno, ya cuando salen y regresan ahora sí al exterior, le pregunta al que los bautizó, que le dice: "Oye, es que tuve una experiencia así, 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 asada", ¿sí? De una mujer, y le dijo: porque afuera, en ciertas áreas hay grabados como monolitos, ¿se llaman los que están en las piedras antiguos? Ay, no No, recuerdo, monolitos ¿como no. jeroglífico? No, Pues son grabados, como grabados. muy antiguos, y está precisamente esa mujer, y se le ve así el cabello, así, Como y luego se ve así como que hay agua, entonces le llaman la mujer del agua, se llama Nunki, y dice: es que viste a Nunki". Entonces, que es una mujer, dice que ella sintió la presencia como de mucha fuerza,
Dice, no fue algo así, dijeras, ay, angelical, ternura, paz y eso, no, que por eso ella le sintió, pues, temor, que porque se veía, dice, como si fuera una persona muy dura, Sí. muy rígida, este, pero dice que le dijo el Shuar, dice, es que es una de las protectoras, de los guardianes, precisamente de la cueva. Okey. Quizá por eso es la razón de que tienen que pedir como el permiso o el bautizo, ¿no? Tal vez. Y, pues, dice, porque también tuvo otra experiencia de otras personas también que han comentado, ahorita te voy a platicar de esta, eh, que precisamente esas presencias son los que impiden que puedan adelantar, pasar o avanzar mucho más adentro. Mm, Entonces, dice que, bueno, que son los guardianes que custodian, pues, ese lugar, para que sea así, pues, hasta aquí llegan, de aquí ya no pueden pasar, ¿verdad? sí. Sí. No, pues, interesante. Esas historias no las conocía. Porque, también les dijeron que, bueno, por eso deben de ir con, este, no va un guía y un explorador, Shuar, van es un grupo de guías, creo que son 3 o 4 y de los exploradores, porque los exploradores son los que también ayudan, pues, a que subir, a bajar, a las cuerdas, que porque hay lugares donde, pues, no hay forma de bajar más que de una cuerda como tirolesa Ajá. y, pues, se van así, ¿no? Y son otro grupo como de 5 más o menos, ¿sí? Más aparte, pues, los turistas, los que van. Este, porque hay boa arcoíris ahí adentro de la cueva. Entonces, les dijeron que, pues, que sí, hay presencia de boa arcoíris dentro de la cueva. Okey. Entonces, imagínate, pues, también, o sea, también con qué seguridad o qué confianza vas a dormir, ¿no? No, pues, digo, pues, una boa a lo mejor sí te aprieta, ¿no? Pero por lo menos no son venenosas, digo. No, pero, pues, no sabes si te vas a Un buen encontrar, o te susto. va a atravesar una Sí. chica o mediana o ya muy grande, ¿no? Porque también comenta que ya ya cuando iban a venir de regreso, eh, dice que es otra cascada. Ujú. Entonces, que ya todos habían levantado sus casas de campaña y bla, 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 y pues que se iban avanzando. Y que se quedó al final un matrimonio, dice, no sé por qué se estaban entreteniendo, pero ya todos estaban avanzando y se quedaron al final, que dijo: "Ay, pues me voy a quedar aquí a acompañarlos, pues para que no se sientan solos ni nada". Y que le dijo: "Ah, pues yo los acompaño, que no sé qué, los espero". "Ah, que gracias, que no sé cuánto". Entonces, que ya iban a avanzar, que dijo ya: "No, no, avancen ustedes", y ella se quedó atrás. Dice que equivocadamente y que su error fue no haberle avisado a los guías, porque dice que normalmente en los grupos van unos enfrente de los guías o de los exploradores y van otros al final, Ajá. atrás, y el grupo debe ir en medio. Bueno, la cosa es que este matrimonio se retrasó, se entretuvieron y, pues, ella se quiso acompañarlos y entonces dice que le dijo: "No, no, avancen", porque te digo, como ella documenta y sube todas sus redes, y dice: "Yo quería tomar video ya del regreso", ¿no? Y que cuando voltea, dice que fue el susto más enorme que ha tenido en su vida, que porque voltea y que vio unos ojos entre el agua, no acá abajo, sino entre lo que está la Como la caída de cascada, la ajá. cascada. Dice que ella no sabe si hay alguna cueva o huecos del otro lado de donde cae el agua, donde está cayendo, y que ve unos ojos, dice, tipo como a los perros o a los gatos cuando en la noche les pones luz, o ya ves que les brilla. Ah, bueno, haz de cuenta, sí, pero dice que eran Ujú. grandes los ojos. Como reflejo, ¿no? Sí, Dices. que pegó un grito que porque ella ya les habían dicho que existían, o la presencia, pues, de boa arcoíris, y que dijo: "No", o sea, que lo que pensó, es que esos ojos va a ser de algo enorme, y que pega el grito también, y pega, y empieza a correr, dice, o sea, pues, mi instinto fue correr. Dice: "No puedes correr en un lugar donde, pues, adentro de una cueva", imagínate, sí. Que se cayó, que se resbaló, bueno, llegó toda golpeada, hasta que alcanzó al grupo. Y que, que no podía ni hablar. Y ya ni quiso saber si la pareja todavía seguía atrás o qué, porque dijo: "Es que esa cosa es enorme, ya me vio que me caí", o algo así, o que dijo: "Me va a comer". Pero eran ojos como tipo como de animal, o sea, Sí, sí, como de de animal, de ah, animal, pero dice que eran muy grandes. Entonces, pues bueno, dice que ya que, pues, logran salir y llegar al exterior, también le pregunta a uno de los exploradores,
y le dice: "Oye, ¿existe algún animal muy grande o enorme allá dentro de la cueva, o que haya una leyenda de algún animal o algo?". Y dice: "¿Por qué?". Y él le platica. Dice: "Ah, es que es Panky, te tocó ver a Panky", que es una boa, pero imagínate el tamaño. No, puede ser inmensa, ¿no? Pues sí, porque el otro le dijo: "Ah, te tocó ver a Panky". Pero entonces, ¿qué le dijo que era como una serpiente? Pues, o sea, dice que O es una boa, ella que es una como una boa. boa. Sí, pero, pues, si la vio y todo, yo digo que es físico, ¿no? Pues, posiblemente, fíjate que esa historia me recuerda a muchas leyendas. ¿De No, cuáles? A de ver. hecho, aquí en México hay varias también creo que por Guanajuato había una de una montaña, o como un monte que dicen que hay un tesoro, Ujú. y que supuestamente lo custodia una serpiente gigante. No sé por qué siempre se relaciona, como tesoros con serpientes ¿En gigantes. qué parte dices? ¿En Creo que es en Guanajuato? Guanajuato, por allá había visto una, no me Bueno, acuerdo ahorita. acuérdate que en Guanajuato, pues, es un estado en el cual ha sido explotado, pues, hay mucha mina, ¿sí? Desde, pues, muchísimos años atrás, siglos atrás. Entonces, pues sí, yo no dudo que Hay exista en una de esas cuevas o minas, que las minas, pues, son muy profundas. sí, de hecho, en Japón también están las historias, si no mal recuerdo, se llaman Uguabamis. Ajá. Este, o también hay una leyenda que es la serpiente gigante del monte Tsurugi, creo que se llama. Ujú. Y también tenía que ver con tesoros, de que supuestamente, de hecho, hay muchísimos avistamientos de serpientes, pues, colosales en esa área. Sí. Y también las leyendas antiguas, pues, hablaban que custodiaban como tesoros. También en Nuevo México están las, serpientes de Pecos, Ah, sí, sí he escuchado esa también allá en que Nuevo allá en Nuevo México. México hay muchísimos avistamientos de serpientes muy, muy grandes. Y hay una en la cueva de Pecos, pues, se dice que también la leyenda de los nativos americanos, ay, perdón, hablaban de esa serpiente. Ujú. Que de hecho era como, custodiaba una cueva donde había un tesoro. Supuestamente tenían que prender fuego en la entrada para mantenerla ¿Alejada? alejada. Decían que cuando se salía, Sí. se metía al agua, no me acuerdo de qué río hay por ahí, pero que hacía, que saliera el agua del Ajá. río, pues, y todo eso. Pero, pues, es curioso eso de que siempre, pues, se vea ese tipo como de Sí, reptiles, porque ¿no? las boas, pues, tú sabes que pueden llegar a medir muchísimos metros Sí, no, pues son de muy largo y, grandes, pues, pero de ancho también. sí, fíjate que tiene bueno, la anaconda la que llega a ser más grande, pero ya ver una, o sea, como lo describe la mujer de que vio Ujú. unos ojos enormes como que te puede comer de un bocado, no, pues sí debió haber sido una criatura, pues, muy grande, o sea, para que te pueda comer de una mordida, ahora sí que Sí, o sea, dice que ella, o sea, no vio que atravesara el agua, ujú. o sea, la cascada, pero que vio, o sea, entre el agua, como que dice, no sé si hay por eso un hueco atrás Ajá, o algún túnel, o algo donde estuviera ella, pues, ahí descansando o su guarida, lo que fuera, y que estuviera viendo a través del agua o de sí, la cascada, este, y pues que ella nada más vio los los ojos ojos. que ajá, Porque, bueno, en el Amazonas, pues, es muy sabido que hay avistamientos de desde cocodrilos enormes a serpientes muy, muy grandes. De hecho, cuando fue la expedición de Percy Fawcett, ujú, que Percy Fawcett era un, explorador que hizo no me acuerdo si entre 4 o 5 expediciones al Amazonas, ajá. y creo que él estaba obsesionado, pues, con encontrar una, ciudad perdida. Ujú. Ajá. Sí. Entonces, en una de su última expedición, me parece que se lleva a su hijo y a un amigo de él y ya no regresaron. Pero ¿Ninguno de los 3? no. Pero bueno, ahí hay unas historias en torno a eso que dicen que encontró la ciudad y que decidió quedarse allá, pues porque en los diarios y eso que dejó dio como a Ajá, entrever un poco de eso. Pero en una de las expediciones sí. que recorrió el río Amazonas, él documentó, pues, que vio una serpiente enorme, o sea, en ese tiempo me parece que decían que las anacondas, o lo que se ha registrado eran como Sí, 10 metros de de longitud. longitud y de ancho,
pues, no sabré decirte, pero, pues, algo de 10 metros ha de ser medio grueso, ¿no? Oh, sí, bastante grande. Y dice que él, cuando iba en el río Amazonas, vio una serpiente más grande que, si no mal recuerdo, creo que era entre 15 o 20 metros por ahí. Qué impresión Y de hecho, todo nadie le creyó. Cuando él lo contó y eso, dijeron que era imposible. Hoy en día se sabe que que sí existe. sí hay anacondas más grandes de 10 metros, o sea, Es que, o sea, en ese mundo, esa inmensidad de selva, que hay todavía zonas que no han sido exploradas. sí, Están todavía, no en el olvido, pues, pero no ha podido, pues, los investigadores acceder y todo, donde sí, se sabe, ahora por vía satelital, que hay muchas ciudades, todavía hay pirámides, que los ha cubierto la selva. sí, Sí, ahí, se ve ahí los vestigios y todo, y no han podido llegar. De hecho, acaban de descubrir hace como, creo que como 3 4 años, que un muro bastante grande, no sé, también muy largo, y tiene grabados que muy extraños. sí. Pues fíjate que sí había visto vi una nota hace que menos de un año Ujú. que hablaban de que, bueno, tristemente por la deforestación que hay también en el Sí, Amazonas, que se está dando. se ha descubierto también que hay muchos vestigios de ciudades que no se sabe de qué cultura son, que están como muy lejos de donde se Ujú, tiene registro, y que se han, descubierto por los satélites de la NASA, ¿no? Que claro, empiezan como a observar ciertas áreas y ven patrones sí, irregulares o que no son naturales, pues. claro. Pero, pues, imagínate cuántas cosas no hay ahí de todo, Entonces, pues. entre esos lugares que están inexplorados, mm, ve tú a saber cuántas especies no existen y de qué magnitud también. Sí, no, pues, dentro del Amazonas, pues, simplemente la cantidad de historias que hay desde, hay de muchos extraterrestres, hay muchos avistamientos ovni, hay muchas historias de críptidos, hay muchísimas, yo creo que es uno de los lugares donde más, bueno, aparte de África, Sí, es uno de los lugares donde más críptidos se tiene, manifiestan. O hay, este pues, relatos pues hay relatos, ponle que de algunos sí son un críptidos. poco más, podría decirse sobrenaturales, pero pues sí también hay otros, como por ejemplo el Mapinguari, que lo relacionan mucho con un tipo de perezoso gigante. Ujú, Dicen que es de sí, que tiene un ojo, que de hecho tiene como una boca en el estómago y que lanza un olor medio como tipo de zorrillo, ajá. pero pues dicen que es muy agresivo. Hay otras criaturas más acuáticas, hay muchas historias de cocodrilos inmensos. Sí, no, pues ahí es también donde está todo la concentración de mucha piraña Ah, pirañas también hay también. bastantes, hay, Ahí en en la selva amazónica es donde está la famosa hormiga esa que le llaman marabunta, creo que sí, sí, que son hormigas unas enormes enormes sí, grandotas, y unas que es hormigas. como una plaga y de repente llega y se empieza. Me parece que dice en el Amazonas. De hecho, pues, también hay muchas historias de Ujú. plantas carnívoras, pero devoradoras de hombres. Sí, Hay no de lo todo dudo, ahí. no lo Está dudo. también el fenómeno de los, que dicen los chupa chupa y los pelacara también están ahí. ¿Cuáles son los pelacara? Bueno, los pelacaras supuestamente son como unos humanoides que los describen como con trajes tecnológicos, que Ah, de hecho okey, hasta pueden okey, como que levitar y supuestamente, agarran a la gente que se mete al Amazonas o en sí, los pueblos que están ahí, sí. y les quitan la cara. O sea, les quitan como la piel, les quitan, ciertos órganos. Ay, Y ahí hay como, parte como en 2 también. O sea, sí, una explicación de las autoridades ajá, es que se trata de, pues, leñadores, ¿no? Que se meten a talar ilegalmente. Pues, obviamente, si encuentran a alguien, matan a los, de las tribus o que quiera defender. claro. Otra teoría dicen que es, como tráfico de órganos. Que Pues también sí, también. hay, tráfico de órganos, pero, pues, mucha gente dice que porque no solo es en la parte de Brasil, sino también en Perú, en Ecuador se ven, y hay gente, de hecho, hace que como 2 años salieron varias notas, creo que me parece que era en Perú, que en unos pueblos salían y que se robaban, personas, y creo que hasta una Ujú, niña la habían, atacado. sí.
y decían que eran como personas que podían como flotar, o sea, que no eran inmunes a las balas. Y bueno, la explicación de las autoridades, pues, fue muy absurda, ¿no? Que dijeron que eran mineros ilegales que ¿Pero intentaban que flotan? que intentaban ¿Que asustar levitan? a las personas y que traían jetpacks, fue lo que dijeron. Ajá. ¿Cómo un minero va a tener un jetpack? ¿Y desde cuándo está esa leyenda? O sea, esas versiones. Sí, no, pero aparte, pues, los militares y todo eso, pues, esa tecnología Entonces, si es militar en un inicio, ahorita apenas está empezando a salir a los que son como más, caseros, por decir, sí, sí, jetpacks de diversión y todo eso turístico, ¿no? pero bueno, ahí creo que lo de la los pelacaras es un fenómeno quizá extraterrestre o algo así, Sí, sí lo creo. pero también hay una, eh, historia o leyenda que se comprobó que sí es real, porque también en ciertas partes le decían los pelacares, se agarró un grupo, me parece que fue en Perú también, Ujú. que era un grupo de personas que secuestraban, personas como película de Sí, miedo. O sea, que se metían al bosque o a la selva, los cazaban y les extraían la grasa. Les extraían la ¿cómo? grasa y la vendían en el mercado negro, supuestamente en unos ¿Cómo precios. para qué? No tengo idea para qué, pero eso sí pasó y lo, Está registrado, pues. registrado, la O policía sea, los de casos que agarró y han todo. sucedido. De hecho, si buscas en internet vas a ver la nota, pero no se sabe para qué usaban, para rituales o no sé. Ay, Dios. Digo, está Siniestro. medio turbio como Siniestro de y turbio. película Sí, bastante turbio, de miedo. muy turbio. Pero bueno, regresando al tema, ya Del que nos tema desviamos de los bastante, tallos de los aves. Y nos tenemos acá con todo lo turbio. este, pues es un lugar básicamente enigmático. Para mi Sí, punto de vista, es quizá uno de los misterios favoritos de, bueno, personalmente mío para en torno al Amazonas, ¿no? sí, Porque también otra parte que estaba viendo era, lo del padre Crespi, ajá. que dentro de toda su colección también hay una historia que habla de conspiración ahí, porque dicen que hubo un incendio Sí, donde se perdieron sí, sí, sí. muchísimas piezas, se perdió mucho, y también salieron personas que, trataban de desmentirlo, supuestamente, porque sí, había estatuillas, hay fotos y muchas, Sí, claro. evidencia, pero muchas personas decían que algunas estatuillas quizá eran más recientes, no eran tan antiguas, eran como Ah, ya. falsas, que bueno, podría ser una posibilidad, ¿no? De que a lo mejor le llevaban a lo mejor algo que no era eh, como antiguo, Antiguo. o quizás hasta pudo haber sido falso para obtener algún favor de él o lo que sea. Ajá. Pero bueno, dentro de todo lo que supuestamente tuvo él en sus manos, sí hay cosas que, pues, Pues sí puede ser algo que dijeras, algo artesanal de algún ajá, grupo y todo, pero ¿de oro o de cobre? sí, no, pues también eso, el material, ¿no? Y, pues, no es tan fácil así que dijeras: "Ah, lo voy a pulir, le voy a tallar con cincel o martillito o con algún tipo de piedra". Ajá, Este, sí. pues, no sé. Lo que había leído del incendio es que estuvo que bien extraño, que fue un incendio muy raro, muchos dicen que Ajá, fue premeditado y que incluso fue, hecho porque el padre Crespi, pues, daba como tenía, como dices tú, su museo, sí. pues, quería que la gente lo tenga exhibido. Entonces, dicen que fue premeditado para robarse o eliminar la evidencia que él le estaba mostrando a las personas. Pues, no lo dudo ni tantito. Dentro de esa, vertiente, hay 2 teorías. Una dicen que fueron incluso los británicos, pero hay otra también que ha ganado mucha fuerza, que habla del Vaticano, que dicen que el Vaticano, obviamente, se sabe también que el Ajá. Vaticano Sí, ha metido sus tiene manitas en muchísimos lugares de ese ajá, tipo. entonces que quizá ellos tuvieron que ver, porque en torno a esos días decían que habían visto muchas personas, extranjeras y eso. Ujú. Entonces, dentro de las teorías, pues, dicen que el Vaticano tuvo que ver con eso y se robó, pues, lo que quedó, algunos, vestigios o algunos objetos, Sí, porque, pues, sí se sabe que el Vaticano tiene sus bibliotecas también ocultas donde tienen claro. Muchísimos tesoros muchísimas y muchas cosas. cosas, este, antiquísimas. No solamente religiosas, sino de culturas muy antiguas. Ajá, Y, pues, no lo dudo que sí haya sido provocado ese incendio, y aprovechando el argüente que el incendio y que corren, y, pues, muchos coleccionistas privados o el mismo Vaticano, o a lo mejor los británicos, pues, aprovecharon
el relajo, el argüende del incendio Sí. para sacar cosas. Sí, podría ser otra posibilidad, porque al final del día, pues, básicamente toda la evidencia o de lo que se dice las Por personas que lograron ver cosas, pues, quedan como una leyenda, ¿no? Queda como una Sí, porque en lo que yo sé y en lo que investigué, es que esa colección, pues, era bastante grande y que, pues, que desapareció la colección precisamente porque se hubo un incendio. ajá. Y dices, o sea, bueno, si hay un incendio, pero que desaparezcan todos los objetos, también, pues no, Sí, pues, algo que deja más preguntas que respuestas, ¿no? la verdad que sí. Al final, aunque muchos, han salido como queriendo desacreditar la historia de la Cueva de los Tallos, dando explicaciones, por ejemplo, muchos espeleólogos salieron a decir que las paredes sí eran naturales, que se habían tallado, pues, dieron sus explicaciones, que Sí. la verdad no tiene mucho sentido, que decían que era como corrientes de agua y por el aire, Ujú. que porque sí hay corrientes muy fuertes de aire ahí adentro, pero, pues, como para que queden así de, Tan eh, con perfectamente ángulos talladas y perfectos, los no creo. ángulos de 90 grados, ¿no? Y luego se ve cómo hay la unión, así como se ve, pues, en muchas culturas antiguas, acá en Perú, en Egipto, en las pirámides y todas esas construcciones, bloques enormes, se ve la unión de uno, pero, o sea, perfectamente Sí, unidas. como alineados, ¿no? Ajá. Y así también se encuentran acá en la Cueva de los Tallos adentro. Sí, Entonces, pues, como que no concuerda esa explicación que dan. sí, bueno, yo creo que podría ser como la entrada, obviamente fueron hechos por alguna civilización antigua, porque pues tú, bueno, tú sabes mucho de eso, en diferentes partes del mundo, pues Claro, cuántas historias no se habla de ciudades subterráneas, civilizaciones que se ocultaron bajo tierra, ¿no? De hecho, claro. en el Himalaya es donde dicen que también hay una como ciudad o algo así, ¿no? ¿De Sri Lanka o Agartha? O Agartha creo que Shava es, ajá, Agartha, bueno, Agartha, se habla, y dicen que es muy grande. Y, o sea, vamos a decir, está subterránea, Agartha. Hay una ciudad, pues, yo pienso que es un pueblito, algo así, que se llama Shangri-La, físico, ajá. y está cerca de, precisamente, de los Himalayas. Y que solamente no cualquiera puede acceder, pero que ahí, de alguna forma, quien se le permite o está preparado, x, puede conocer una de las entradas de llegar a Agartha, porque Agartha es muy grande y se dice que toda la red de túneles que existen en diferentes montañas, en este caso como la Cueva de los Tachos. El otro día hablábamos, de las pirámides de Bosnia y luego hablamos de otros, o sea, al túneles también que Ah, los túneles de de Turquía, Europa, ¿no? Era de lo que se Turquía, extendían por varios países y eso, ajá, ¿no? se conectan precisamente con Agartha. Ah, okey. Entonces, pero se habla precisamente unas de las entradas, vamos a decir, más conocidas o que mayor conocimientos hay, es en los polos. Es bien interesante porque, bueno, nos vamos a salir un poquito del tema, pero no sé si quieres que No, sí, que sí, hable coméntalo. un poquito de esto. Se dice que en las islas siberianas, creo que son 7 islas, eh, cada equi una vez al año, no sé la fecha, y ciertas horas, dicen que se abre el paso para poder acceder y entrar a Agartha, ¿sí? Y en el sur hay otra, en los 2 polos. Ah, okey. Pero en diferentes partes del mundo. De hecho, hay, voy a investigar, ahorita no me recuerdo muy bien, pero tengo los datos. En una parte, creo que es en Brasil. También, en una zona donde hay una cascada muy grande Ajá. y que también es una entrada, precisamente esos túneles para poder llegar a lo que es Agartha. Se dice, o se habla y se rumora que a través de esa puerta son puertas físicas, ¿eh? También entran y, o sea, salen o O vienen entran. de adentro, seres medios raritos. Ah, okey, fíjate que ahorita que hablas de eso y de Brasil, de hecho, hace unos meses salió un podcast, en brasileño, no me ¿De recuerdo qué? ¿cómo se llama? Pero están entrevistando a 2 miembros de una tribu. Ujú. Están hablando como de ovnis y cosas así. Ajá. Obviamente la tribu, pues, no conoce el término extraterrestre, o sea, No, pues ni ovni ni tampoco. ovni. Entonces, a ellos les enseñan, unos imágenes de unos aliens, Ajá, en y Brasil. en Brasil.
y Ah, dice que les dan un nombre, no me acuerdo cómo les dicen, tienen un nombre para ellos. Le dice: "Ah, sí los hemos visto, son, se llaman de tal forma", ¿no? Y que supuestamente salen de la tierra, o sea, que vienen de abajo. ajá. Y según eso, algunas historias decían que salían y se llevaban gente, pues. Ah, okey, también se la Ajá. o sea, como que la secuestran. Sí, pero lo curioso es que, pues, obviamente ellos no conocían ni habían visto una foto de un extraterrestre, o sea, con un ¿Y dibujo. y no será algo parecido o que esté conectado con los aluches? Pues no tanto, porque sí o sea, es básicamente la imagen de un alien gris, Ajá. lo que vieron. Y les dicen: "Ah, estos son, les decimos de tal forma", y salen cada cierto tiempo y se llevan gente, este, Y entonces, ¿quiere decir que ellos han tenido contacto continuo o seguido con, pues, pues, con sí, esos pues, ellos todavía alienígenas, ¿no? habitan ahí en la selva y eso, y, pues, obviamente es algo que ha pasado Pues, durante en esa siglos, ¿no? selva tan enorme y tan así que se ve como jurásica, Sí. ve tú a saber, a lo mejor sí ya están ahí, instalados, sabrá Dios cuántas razas alienígenas, ¿no? No, pues sí ¿Qué hay lo dudas? mucho podría ser un perfecto lugar para ocultarse, ¿no? Al final, Pasar eh, desapercibidos. de hecho, hace poquito, como un par de meses, el gobierno brasileño desclasificó también muchísimos archivos, Ah, sí, OVNI, ajá, muchas fotos, y pues básicamente dijeron que, pues también, o sea, habían visto muchas cosas que no tienen explicación. ujú. Muchos ovnis, que se adentran a la selva, luces extrañas, Qué todo eso. interesante. Sí, Ajá. sería interesante también investigar y hablar de ese tema. Sí, no, pues que el Amazonas tiene, pues, una amplia cantidad de temas que se pueden encontrar porque Y es hasta donde se sabe. un abanico de misterios, ¿no? Y Sí, sí, y bueno, retomando aquí, te digo lo de Agartha, existen mapas, ajá, muy antiguos, también que te digo, esto no es es una leyenda o algo, existen mapas físicos. sí, De hecho, se dice que en Tíbet, los monjes tibetanos, también tienen resguardado y tienen, pues, todo lo que es Agartha, las entradas. Entonces, te digo, en diferentes partes del planeta hay o sea, y todas coinciden que son entre la naturaleza sí, y pues, para acceder a lo que es Agartha. ajá, Y las entradas, te digo, supongo que son las más grandes o las principales. Está, en el polo norte y en el polo sur, en los okey, polos. ujú, Entonces, y se dice, bueno, que toda esa red de túneles que hay y que son también antiquísimos, que existen en muchas partes, eh, pues, que algunos se encuentran, por ejemplo, por debajo de las pirámides o en algunas montañas, todo eso sí, se conectan precisamente con Agartha. sí, porque este detalle también, me hizo acordar de, la cueva de los Tallos, Sí. que Morix llegó a decir que los túneles de la cueva pasaban por la cordillera y que supuestamente eran kilométricos y se conectaban con otros puntos del planeta. O Ah, sea, para que veas que sí. es algo que también es curioso que diferentes culturas en diferentes partes del mundo se hable de lo mismo, ¿no? De Sí. lo mismo Y con otros nombres, y a lo pues. mejor ahí está la respuesta de por qué en la Cueva de los Tallos, en esa gran biblioteca, se habla y se dice, pues, que había láminas con grabados o dibujos como de diferentes culturas antiguas. Sí. No sabemos, y es probable, que a través de esa red de túneles pudieran conectarse. Si atraviesas, dice que las cordilleras, o sea, la cordillera, pues, no es así una lomita, son No, pues es enorme. inmensa. Entonces, a lo mejor se conectaban, pues, con otras culturas, y por Sí. ahí O también fíjate que lo que se me viene a la mente con la parte que menciona que había como estatuillas egipcias, sí, estatuillas como de Oriente, o sea, es la posibilidad que quizá pudiera haber sido como un tipo, una cápsula del tiempo o una bóveda universal, también puede ser. como por decirte lo que hacen ahorita, lo que le dicen como el búnker del fin del mundo, me parece que Ujú. está en Groenlandia, Finlandia, por Sí, que allá. se ve allá donde en unas montañas nevadas que siempre están Ajá, congeladas. que de Ajá. hecho tienen ahí, como información de la humanidad, tienen, muchas Que muchas semillas semillas, sí, sí, sí. podría ser quizá Que en algún tiempo
tuvo ese uso, Ajá, que fuera como un, por si algo sucede, dejar como un vestigio de todo. de que hubo esas culturas en un tiempo antiguo. Ajá, como historia antigua, ¿no? Y quizás sí pudo Sí, sí haber puede pasado ser, desde lo de, no sé, un diluvio, pudo haber sido una catástrofe. porque fíjate, está comprobado ya desde hace muchos años que muchísimo antes de que llegaran los españoles y que llegara Colón, aquí ya habían venido vikingos, Ajá, o sea, personas de otras razas, de otros continentes, ya habían venido también los templarios, los vikingos, se habla hay en muchos lugares, incluso acá para el Caribe, pruebas de presencia egipcia también, sí. de los hebreos, o sea, de la cultura hebrea también, Ah, mira, es curioso. ¿sí? De hecho, también lo que, investigué era de Morix, era algo que le llamaba muchísimo la atención, porque él era de origen húngaro. Ajá, Entonces, él decía que de de allá de donde era él y todo eso, sí, había muchas cosas en ciertas culturas de por allá que eran muy similares a culturas de acá cuando él se vino para Ecuador. ajá, Había cosas que eran muy similar, similares, entonces él tenía hecha exactamente esa teoría, era como lo que le llamaba mucho la atención, de que en algún momento, pues, las culturas tuvieron contacto o interactuaron. interactuaron o algo así. Porque hay en Guatemala, no sé si es Guatemala o Honduras, tienen pocos años que limpiaron, descubrieron un asentamiento de la cultura maya, y hay vestigios y grabados hindús, de dioses y de la cultura hindú. Sí, Sí, de hecho salió en History Channel. pues, es que, como te digo, por la historia, ve Entonces, cuántos miles de años dicen que sabemos, como oh, diez sí, en mil antes de Cristo, teoría. creo, y apenas muy poquito. Sí, sí, sí. Tenemos muchísimo tiempo que no sabemos qué pasó, o quizá que se esté ocultando. Quién sabe si, no sé, por medio de túneles puedan llegar, o sea, no sabemos. Sí, y digo, yo sí digo y sí creo no tengo duda que en algún pasado muchas culturas, o sea, de otros estuvieron interactuando. Y sí, pudo haber sido que dejaron ahí como almacenado o guardado, como si es como una cápsula del tiempo, Sí, o de las otras culturas y traían sus cosas y pues las dejaban ahí como algo conmemorativo. también Sí, podría ser. es así como cuando alguien va y conquista, por ejemplo, la punta que dicen del Everest y hay, según el país, que los alpinistas y pues dejan ahí su bandera. Ajá, Haz de cuenta, se me figura que es algo similar, porque ya ves que en el cañón del Colorado también existe una cueva, que también para acceder, para entrar está bien complicado, también es a través de cuerdas, este, y lo descubrió precisamente una persona alpinista ah, hace unos años, el instituto, ¿cómo se llama? el Smithsonian, El algo así se llama. Smithsoniano. No sé bien cómo se Smithsonian. pronuncia. Bueno, se encargó de callar de hecho, los estuvieron persiguiendo, amenazando a todo y iba con otro compañero, Ajá, los amenazó en todo. Y estuvo muchísimo tiempo resguardado por el ejército, o sea, no sé cuántos metros, o sea, kilómetros más bien, y en la actualidad se dice que sigue resguardado la gente, los turistas no o quien pueden sea, pasar. no pueden pasar o sea, no pueden entrar a la cueva porque está en los arrecifes, Sí, pero se cree que puede existir también otra entrada, porque todo lo que han encontrado ahí, o sea, estatuas enormes doradas de Buda, ah, cabrón. sí, cosas egipcias. Sí. O sea, o sea, pues, por un arrecife, pues, No, ¿cómo pues, ¿cómo vas a lo vas a bajar? subir? Pues Obviamente debe no, haber una o entrada por una bajarlo, o cueva o algo así. subirlo. Entonces, pero ellos fue así como que por accidente, este, se dieron cuenta, de esa entrada, pues, ellos decían que era un hueco como una cueva, Sí. este, pero, pues sí, dicen que debe existir otra entrada en la superficie. Sí, no, pues debe ser, seguramente existe, porque sí, pues esos desiertos de Colorado tienen muchos misterios. De hecho, hay muchas partes también de que se habla de entradas a otro mundo, que son como portales para las antiguas culturas Ujú, nativoamericanas. En Arizona había, escuché algunas historias cuando estuve allá en Arizona. ajá, Ay, no me acuerdo del nombre del lugar, pero
supuestamente es una parte donde hay muchas piedras grandes y hay una que parece como un tipo arco o algo así. Y las antiguas culturas mencionaban que era la entrada, un portal, donde ¿Así? salían, donde supuestamente de parte de ellos, como los Ajá. chamanes, puedan acceder a otro plano Ah, okey. y de donde también venían criaturas y seres, dioses, O sea, tanto para ir como para entrar, para entrar. salir y entrar. Ajá. Ah, mira. Y lo curioso de eso, pues, que, pues, en esa zona hay muchísimas desapariciones también, Ah, sí. y había una historia también de unas personas que acamparon cerca de ahí, Ajá. y que decían que en la noche, vieron también como luces raras, y que en algún momento les empezaron a aventar piedras a las casas de acampar, pues, pero es como que un lugar muy remoto donde Ajá. no es como que te salga ahí un vago y te Sí, que te empiece a aviente. aventar piedras. Pues, a lo mejor esas mismas luces provocaban cierto campo de empuje o algo, Sí, o pues bueno, la ve tú a saber también toda la tecnología con la que no cuentan y lo que tienen, y pues, si hacen los dibujos en los sembradíos de Inglaterra. Sí, entonces a lo que voy con esto es que, pues, hay, no sé, quizá algún tipo de portal, a lo Ujú. mejor en esa cueva donde puedan acceder por otro lugar, Sí, o no fácil. no sé, pues, pero sí es. Fíjate que hay un caso, estaba escuchando aquí en Tepoztlán, creo que es Tepoztlán, que hay un cerro, algo parecido, es medio pa no es igual, pero es parecido algo a la Peña de Bernal, Ajá, y que dicen, y creo que es el día precisamente el día de San Juan, que se abre un portal, que se conecta a hay 2 lugares, uno a Brasil, precisamente hablando de como que Brasil tiene muchas cosas, sí, no, pues, misteriosas, ¿no? tiene. Y otro, en no sé qué parte de creo que es en Portugal, Ajá, allá en Europa, sí, porque se han dado casos, o sea, que son como puertas dimensionales y que hay un caso de una muchacha reciente, hace 3 4 años, y ella y se iba y hasta con su celular y todo, y que hay una especie como de cuevita chiquita que pasas de un lugar a otro, como si fuera un puente, pero es natural a través de una lomita. sí, Y que de repente dice que empezó a sentir como mucho frío, o sea, y se ve la salida de ese lugar. Y entonces dice: "Ah, me voy a regresar", iba con su novio. Su novio todavía no entraba, y se regresa ella, y dice que cuando sale, que afuera era totalmente diferente, diferente, y que toda una selva y todo, y que dijo: "Para esto ya habían pasado más de 15 días". Y el novio como loco, y las personas así buscándole y todo, y eso fue aquí en México, en ese lugar que te pues, digo, oh, y apareció allá en Brasil. no, pues sí está bastante interesante. De hecho, Entonces, sí hay lugares así. pues hay lugares así. Hay una, ahorita que hablas de eso como de desplazamientos temporales, hay una historia que de hecho estaba registrada, fue en la época de la conquista, Ujú, aquí en México, que era un guardia español que estaba en España y todo, y que de repente se queda dormido, sí. estaba haciendo guardia supuestamente en el palacio o algo así, se queda dormido, despierta y aparece en México. Y Acá, acá en la época de la en la conquista, me época estás de diciendo. ajá, cuando están los españoles y Sí. todo, y pues, obviamente, de hecho, lo meten a la cárcel porque, pues, lo ven con el uniforme de allá y piensan un desertor y todo. Ah, ya. Ay, Este, sí. luego te investigo bien la historia y te cuento con nombres y fechas. Total, lo meten a la cárcel, y él cuenta la historia. Él dice: "Es que yo estaba en España, de hecho, se acaba de morir, alguien de la realeza". Sí. La noticia todavía no llegaba hasta No, acá, pues antes era por barco, por barco. de aquí que llegaban las Entonces lo cartas. tuvieron, no recuerdo cuántos meses estuvo, en la cárcel, hasta que llega un barco Sí. y da la noticia de que, Mm, ¿saben qué? No, pues se murió, ajá. En tal hace tal tantos a meses o ajá, entonces ya como que empiezan a creerle y todo, y pues esa historia tiene registro, pues está documentada. documentada, Mira qué pero interesante. está curioso, pues también ese tipo de fenómenos. Y bueno, regresando al tema de la cueva de los Toys, entonces tú, ¿cuál es tu conclusión de esto? Mi conclusión es que, es un lugar, pues, lleno de enigmas, pero que sí estoy segura que existe una entrada secreta todavía, Sí, protegida, y que, pues, todavía contiene muchas cosas que no se nos ha permitido poder acceder a la información de todo lo que hay dentro de la Cueva de los Tallos. sí, Y, pues, que sí, muchos gobiernos y personas,
particulares coleccionistas, pues sí han estado a través de las décadas interesados y, pues, succionando lo más sobre todo en lo de la colección del padre Crepy, Sí, ¿verdad? sí, pues el padre Crespi Crespi, sí, eh, pues hay fotos, de hecho, es lo que decías, que no es como que fue una historia o dicen que tenía tal cosa, de hecho, hay fotografías de la colección de algunas cosas, sí, sí, entonces es lo curioso, pues, que es una historia que tiene cierta evidencia y que apunta a que es digo, que son cosas reales, sí, cosas reales, ¿no? sí. Y, pues, también que, pues, de también ciertas especies, eh, por no llamar seres, Ajá. pues, que sí deben existir también dentro de la cueva, porque, pues, son kilómetros y kilómetros de túneles lo que hay. Sí, sí, bueno, eso ese detalle también, no conocía yo las historias de que se habían visto, como tales, criaturas. Sí, Lo que se había leído es que se había encontrado insectos, se habían encontrado, microorganismos o como, tipo algunos reptiles o cosas así como que solo estaban ahí, solo se han descubierto ahí, pero pues sí debe de haber más especies o quizá claro. cosas más grandes, habitándolas. Claro. Pues así como, por ejemplo, en las profundidades del océano, que hay, ciertas especies que en la plena oscuridad, o incluso hay nacimientos como de volcancitos, volcanes, o sea, que incluso hay, como azufre y todo, y hay especies que viven ahí, que en Sí. otra parte del océano, o más arriba, o donde hay más luz, pues no Sí, pues, están. a lo Entonces, mejor pienso que es lo mismo acá en hablando de esta cueva, de los sí, pues, yo tallos. creo que dependiendo ahora sí la profundidad, ¿no? Pues, quizá más adentro hay seres mucho más extraños, ¿no? Que parecían incluso podrían parecernos a lo mejor como tipo de otro planeta, ¿no? Porque estén Sí, adaptados a sí, claro. la completa oscuridad. Y bueno, quizá pueda haber algunos que son inofensivos, pero puede haber otros que sean Sí, pues no quizá sabemos qué tan peligrosos, ¿no? agresivos o sí, peligrosos también. Y pues también que, pues gracias al padre Crespi, y a su colección, pues fue que nos pudimos dar cuenta de que había un lugar donde, las personas le llevaban ciertos objetos. Y Sí, pues que ya sea equivocada, malamente, o como haya sucedido con Eric von Däniken, pues a través de su libro, pues fue que a nivel mundial nos enteramos, pues, de este lugar tan enigmático y misterioso. sí, pues, al final quedan muchas preguntas como Todavía. a medias, ¿no? Como saber Sí, si, Eric von Däniken en realidad entró a la cueva o no, sí, también. sí, o a lo mejor, inventó cierta parte y solamente lo usó Y pues no lo vamos a saber porque, pues, acaba ya de partir también Eric von sí, Däniken, tiene en este año a principios, sí, pero pues ya no vamos a saber. lo que sí es un hecho, pues, es toda la operación que hubo Sí, claro, alrededor de esto, ¿no? sí, de todas las expediciones que se han dado, Ajá, que han sucedido, y que, pues, ahora sí, quién sabe en qué parte del planeta o qué personajes estén contando ahorita con algo del material que sacaron en esas cajas enormes sí. de, pues, de objetos. Sí, pues, quién sabe, los británicos deben de tener ahí sus, bodegas donde tienen Sí, todas esas tiene cosas que se también, llevan. o el O el Vaticano. Vaticano también, que no lo dudo ni tantito que también Sí, estuviera sería bueno involucrado. también hablar de todas esas cosas del que Sí, de hecho es tiene un buen el tema, Vaticano, el ¿no? Vaticano y sus secretos. Hay muchas cosas desde que ocultan cosas de la historia, cosas ya más, extranormales, incluso Claro. algunas medio turbias. Hay unas cosas que dices: "Híjole, qué impresión", muy impresionantes. Pero así como dices tú, turbias, unas que parecen hasta paranormales, Ajá, eh, que dices: "Pues no lo dudo", pero ¿hasta dónde también es cierto? sí, claro. Sí, y aparte, bueno, en la colección que tienen de culturas antiquísimas, tienen también muchas cosas que están ahí guardadas. Pues, ¿qué te parece si dejamos, para abierto para un Claro, futuro episodio el tema claro que del sí, Vaticano y sus misterios? sus misterios Y bueno, hay guardados. muchas cosas desde exorcismos hasta cosas muy, muy, muy turbias Pues también es que así, podríamos tocar. muchas vertientes que se pueden tocar respecto a todo lo que corresponde o está ligado con el Vaticano. Sí, no, pues me parece bien. ¿Quieres algo más que añadir para el cierre del episodio? Pues Algo que creo que aquí respecto a hablando de la Cueva de los Tallos, creo que es probable que más adelante o en poco tiempo podamos tener
acceso a más información, Sí, es pues yo creo probable, que podría ser, porque porque, también lo de la expedición de Will Smith no ha salido mucho. pues, yo supuestamente la acaban de publicar, pero bueno, la distribuyó Disney. Ajá, Pero, pues, yo no he visto publicación o publicidad, pues, o algo que la estén promoviendo, la verdad, no. sí. Quién sabe si se estén esperando o no hayan todavía logrado, no sé, algunos permisos o créditos, no sé. Sí, me voy a meter a investigar a ver si está publicado, Sí. porque digo, la otra es que sea como tratando de desmentir un poquito, como decir de Pues, que: "Ah, todo es natural, no puede hay ser, nada", sí, como puede para ser. Porque te digo, es de precisamente de National Geographic ajá, y, pues, está patrocinada o la va a promover, Disney. Eh, yo en un inicio creí que Will Smith había ido así como también, como personalidad a su expedición y conocer todo, pero no, pues ya vi que fue, pues, en un grupo de producción sí, y era para hacer un reportaje, sí, pero, pues, no sé, la verdad, no, pues ya qué pasó tendremos con eso. que verlo y sacar nuestras propias conclusiones Sí, para ver, también, sí. claro que sí. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya gustado este tema de la cueva de los tallos. Si tienen algunas preguntas o quieren sugerir futuros temas para los siguientes videos, pues recuerden que nos los pueden hacer saber en los comentarios. Y también pues en los próximos videos que tiene la invitación mi mamá de venir al del Gracias, Vaticano, igual nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios, y las contestamos durante ese video. ¿Sale? claro que Eh, sí. bueno, pues muchas gracias por haber venido a el episodio número 9. Sí, muchas gracias también a ti y a tu público, por invitarme a estos podcasts que, pues, para mí son muy interesantes todos los temas. Sí, pues ahí va creciendo poco a poco el canal. Sí, Está teniendo buena aceptación. qué bueno, sí, sí, Y sí. bueno, vamos a ir mejorando un poquito la edición también con cada video. Y bueno, también ya estamos subiendo contenido también en el canal principal, ya nos regresaron la monetización. Ah, qué bueno. Entonces ahí vamos también con Sí, contenido para allá. felicidades. Ajá. Este, bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo video. Gracias.